Preguntas hasta acá, por favor. Hablemos de huellas generadas por la banda de rodadura de los vehículos o comúnmente conocidas como neumáticos. Esta es una especialidad muy amplia, muy compleja además, que usa la criminalística para establecer participación en un accidente de tránsito o, en su defecto, haberse encontrado cierto tipo de huellas en un asalto o en un robo armado o en algunos casos de violación. En los tres tipos penales se puede usar o apoyarse en conocimientos sobre la investigación de accidentes de tránsito, que es de manera muy genérica, o que los argentinos, por ejemplo, llaman accidentología, ¿no? Le dan un nombre más redundante. La finalidad es la misma. Y les decía, lo que vamos a hablar es elementos importantes de información en este tema, porque no podemos profundizar, es otro espacio, es mucho más grande. Si bien tengo esta especialidad, pero no nos alcanzaría el tiempo programado para tocar este tema. Sin embargo, si alguien tiene dudas, podemos ir aclarando. ¿Cuál es el concepto sobre una huella de neumático? Se la entiende, Montiel ya el 70 había definido que es una señal, huella o rastro que deja impresa una rueda de vehículo, así de sencillo, por el lugar donde circula a causa del contacto entre la banda de rodadura con la plataforma de la vía. Es decir, lo que toma contacto con la plataforma o el soporte, en este caso, es la banda de rodadura, también conocida como trilla. ¿Cuáles son las huellas más conocidas o comúnmente encontradas en el lugar cuando hablamos de huellas de rodaje libre? Son tres. Las impresiones. Sucede esto cuando un vehículo ha circulado por una vía donde hay espacios de agua o de algún determinado líquido, ojo, y se impregna la banda de rodadura de este líquido para cuando llegue a un lugar seco en la vía, va a dejar el dibujo propio del estado en que se encuentra la banda de rodadura o la trilla. Es decir, esos dibujos que ven ustedes en cada una de los neumáticos se deja como impresión calcada. Cuando hablamos de los depósitos, nos estamos refiriendo a que cuando el vehículo pasa por un lugar en la cual el soporte es blando, es decir, polvo, gravilla, barro, pues esta materia se fija dentro de los dibujos de la banda de rodadura. Y por efectos de la presión de la rueda, cuando va a un lugar mucho más duro, se va dejando parte de la figura de la trilla a cargo de estos montos de tierra, de gravilla o de barro. Las improntas son aquellas cuando el vehículo está circulando en un soporte blando, es decir, en una carretera, es decir, en una calzada de soporte de tierra, gravilla o arenilla, y por la gravedad, la fuerza de gravedad más el peso del vehículo, las bandas de rodadura va a dejar el dibujo sobre esta superficie. Estas tres clases se llaman huellas de rodaje libre. Tenemos otras que nos permite apoyar la investigación. No, yo no voy a usar todavía. No, Apague. no, seguí nomás. No. Por favor, apague su micrófono.
Esta es una muestra de las improntas. Cuando hablamos de las otras huellas de rodaje distinto a su desplazamiento, vamos a encontrar de tres clases. La primera, que se llama huellas de aceleración y desaceleración. Cuando un vehículo está en estado de reposo e intenta cambiar a estado de movimiento, a través de la participación de la fuerza cinética generada por el motor, y se entiende que la fuerza del motor tendrá que ser en capacidad de mover la estructura de un vehículo, el momento en que cambia de estado, se va a generar en el soporte piso, sea calzada, piso de una casa, etcétera. Cuando está partiendo, genera una determinada marca que se llama de aceleración. Y la señal o marca de desaceleración es al revés. Cuando el vehículo está en estado de movimiento y va a cambiar al estado de reposo. Estamos hablando de dinámica. Entonces, el vehículo, por efecto de la participación de la energía frenante a través del uso de los frenos, va a arrastrarse por encima de la superficie, en este caso la calzada, en la que va a dejar marcas iniciales sobre la trilla de la banda de rodadura. A eso se llaman huellas de aceleración y desaceleración. Para partir el inicio, una marca para detener el vehículo, antes de encontrar la huella de frenada completa, vamos a encontrar siempre una señal de desaceleración, un manchón. Los famosos derrapes ocurren cuando el vehículo, que está en un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, girando las cuatro llantas, si es un vehículo de 4, y este cambia de su posición, se convierte a una posición transversal, las llantas, en vez de girar de manera normal, lo que van a hacer es dejar una marca de costado, es decir, transversal. También se la entiende como aquellas marcas producidas por la rueda que, vencida su fuerza de fricción lateral, se desplaza transversalmente, es decir, de costado. En algunos casos suele ocurrir cuando un vehículo intenta vencer una curva, pero como está en velocidad excesiva y el vehículo no puede mantener su estabilidad, va a cambiar de posición y va a generar un derrape. A esto se puede aumentar las condiciones de la vía, es decir, si el terreno es resbaladizo o tiene algún líquido, etc. También podemos encontrar estas huellas de derrape preferentemente después de un hecho de tránsito, sea colisión o choque. Finalmente, las huellas de frenada. Decíamos que el vehículo, para cambiar de estado de movimiento a reposo y el uso de la energía frenante a través de los frenos, lo ideal sería que el sistema bloquee de manera uniforme las cuatro ruedas. Sin embargo, vamos a encontrar en el lugar del hecho, a veces, preferentemente, las huellas dejadas por las ruedas o neumáticos traseros, y en algunos otros casos 4 marcas pertinentes a la trilla de la banda de rodadura de cada uno de los neumáticos. Esto se produce a consecuencia de la participación de la energía frenante, la fuerza de gravedad, el bloqueo sobre el movimiento o el girado de las llantas, y va a producir un calor X que determina que la goma se funda y deje la marca
calcada en la superficie. Las huellas de frenada son útiles, decíamos la vez pasada, para el cálculo de la posible o presumible velocidad en la que desarrollaba el vehículo. Existen tablas que con solamente medir se puede encontrar la velocidad aproximada. Lo que sí se recomienda en este caso es que cuando se investiga un hecho de tránsito y se encuentra una banda de rodadura, hacer las pruebas necesarias de simulación para establecer una media que nos permita tener con más seguridad no solamente la aplicación de una tabla, sino también el trabajo de campo que se realice para hacer la comparación. Esta es una huella de frenada. Esta es una colisión. La colisión se refiere cuando dos vehículos que están en movimiento toman contacto entre sí. La forma del contacto pues variante, puede ser frontal, puede ser frontolateral, puede ser de alcance. Este es un alcance. Un vehículo choca por atrás a otro. En algún tiempo esto se llama choque a vehículo estacionado, vehículo parado, pero se llama alcance. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Doc, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Cuál es la diferencia entre la huella de desaceleración y la huella de frenado? Por favor, que no me quedó muy claro. Ya. Esta sería una huella de frenada en su extensión completa. Si nosotros empezamos a revisar el inicio de la huella de frenada, vamos a encontrar una mancha negra que no está calcada, digamos, la trilla de la banda de rodadura. Ese inicio de la huella de frenada se llama huella de desaceleración. Es decir, es el primer instante en que el conductor pisa el pedal del freno y el mecanismo automáticamente bloquea el girado de la rueda y se va a generar un manchón para luego recién empezar a calcar el dibujo de la trilla. Fricción con el pavimento, con el suelo, doctor. Claro, al hacer contacto la llanta con el soporte, en este caso sea la calzada, en este caso la vía de asfalto, va a generarse un manchón negro. A eso se llama huella de desaceleración. ¿Me he dejado entender? ¿O no Sí, todavía? doctor, está más claro. Gracias. Ahora, si quieren, hacemos un dibujo, ¿no? Se ve la hoja, ¿no? Sí. Hagamos de cuenta que esta línea es una huella de frenada. Lo que vamos a encontrar en el lugar es que esta parte va a presentar un manchón negro, es decir, mucho más grueso que el resto de la huella. El inicio de esta huella de frenada es la huella de desaceleración. Ahora sí. Sí, Doc, más ilustrativo con el dibujo. Gracias. Ok.
Y la aceleración es cuando parte el vehículo, va a dejar una pequeña marca. En algunos casos todo depende cómo esté partiendo, ¿no es cierto? Hay vehículos que les gusta hacer rechinar las llantas, entonces ahí el marcado va a ser más notorio. ¿Cuál es la frecuencia de encontrar huellas de aceleración o desaceleración? Pues es la segunda, las huellas de desaceleración o señales de desaceleración son las que más se encuentran cuando encontramos una huella de frenado. Y aprovechando esto podemos usar esta otra que es esta es una huella de derrape, es decir, el movimiento es de izquierda a derecha, la dirección, perdón, y el vehículo cambia de posición, por lo tanto las llantas dejan de circular de manera recta y transversalmente van a dejar una mancha. La huella de derrape no deja dibujo de la trilla, es un manchón de color negro compacto. Mientras que la huella de frenada siempre va a dejar el dibujo de la trilla. ¿Alguna pregunta, por favor? Como conocimiento sobre el tema, ¿cuál es la diferencia de aplicar los pasos hitos o los pasos del hito, perdón, en un proceso de investigación sobre accidentes y en una escena del hecho sobre un tipo penal? ¿Cómo decirles? Bueno, hace varios años atrás, cuando yo volvía de un curso sobre investigación realizado en Carabineros de Chile, elaboré un protocolo que todavía sigue vigente. Y yo llamé el primer paso, o fase, si ustedes quieren, son 6 fases, la averiguación de los hechos, en la que juntaba criminalística de campo, en la que nosotros al llegar al lugar, el equipo multidisciplinario en este caso, o el investigador especial en materia de tránsito, llega al lugar, entonces realiza la observación, la protección y la observación de la escena. Pero paralela a esa actividad se hacen varias tareas. Todo depende de cuántos están atendiendo el caso. En el supuesto que solamente sea una pareja, mientras uno realiza el trabajo de campo, es decir, la comprobación del estado físico de las personas, la comprobación de las condiciones del vehículo y además la comprobación de las condiciones de la vía, es decir, estamos hablando de los 3 elementos que se toma en cuenta en la seguridad vial. Una tercera, que es a través de la observación, se establece la comprobación de daños materiales. ¿Cuáles son las características que están presentándose en ese momento como daño en ambos o en el vehículo? Si encontramos este tipo de información, por ejemplo, pues se tiene que registrar en un libro de notas o un cuaderno de notas. Y el otro, mientras uno hace este trabajo, el otro puede realizar entrevistas para tratar de identificar a conductores, posibles testigos, etc. La segunda fase, yo le llamo hasta ahora anotación del hecho, que no es otra cosa que el resultado de la aplicación de los métodos de búsqueda, la fijación, la colecta y el embalaje.
se realizan mediciones sobre las diferentes huellas que se puedan encontrar en la escena. Es también necesario realizar mediciones sobre el lugar del hecho, que nos ayude luego a elaborar un croquis en línea y a escala. La tercera fase es el análisis de los hechos, que nos va a permitir elaborar hipótesis mentales que después las tenemos que comprobar. Primero que hay que descomponer los fenómenos participantes en el hecho de tránsito. Si es una colisión, ¿cuál es el comportamiento individual de cada uno de los conductores que realiza maniobras hasta tomar contacto? Aquí empezamos a construir la cadena de acontecimientos, desde el punto de percepción hasta el punto de descanso. Bolivia utiliza dos métodos. El latinoamericano propiamente dicho, que tiene 5 fases, o el norteamericano, que tiene 3 fases. Todo depende de la experticia que tenga el investigador. Yo uso los 5 puntos porque me permite encontrar información más al detalle. Es decir, la cadena de acontecimientos, aplico 5 puntos principales. El punto de sorpresa, cuando ha percibido el vehículo contrario al que conduce. El punto de no escape, porque ya ninguna maniobra que realice va a evitar. El punto de contacto, cuando dos vehículos toman inicialmente el contacto. Punto de mayor contacto por la participación de la fuerza de inercia de ambos vehículos va a generar una profundidad en el daño material. Y el punto de descanso, que es el quinto paso. La aplicación del sistema norteamericano es 3. Punto de percepción, contacto y descanso. Entonces yo utilizo los 5 porque me ayuda a descomponer el fenómeno como tal de manera individual en cada uno de los conductores. Además, ayuda a realizar estimados de posible velocidad de ambos vehículos, porque no siempre podemos encontrar huellas de frenado, no siempre. Entonces, para eso necesitamos hacer estimados de velocidad de ambos protagonistas. A su vez, determinar o establecer las maniobras realizadas, para finalmente utilizar la física y establecer la participación de fuerzas en esa dinámica del accidente. Cuando hablamos de maniobras, la literatura recomienda o sugiere 5 causas de accidente que vamos a hablar en la siguiente fase. La determinación de causas. Establece que de la causa directa podemos utilizar 5 elementos. Quiere decir como causa directa aquella que ha producido el hecho. Y entre estas está el exceso de velocidad, que es la más común. Segundo, están las maniobras negligentes. Es decir, que el conductor sabe que no debe hacer eso, pero sin embargo realiza. Hay maniobras prohibidas por el Código de Tránsito. Maniobras prohibidas que realiza contra el reglamento. Maniobras producidas por capacidad negativa, es decir, pese a someterse a revisiones de carácter médico, etcétera, etcétera, las personas tienen hábitos negativos y estos van a inducir a ese tipo de conducción. Ahora, por ejemplo, está de moda, mientras conduces, utilizar el celular. Esa es una condición negativa de comportamiento que se puede vincular a una maniobra negligente, sí. Pero la causa directa es que primero atiende a su celular para luego generar el accidente. Estas 5 causas muy pocas veces se encuentran en un informe técnico.
lo que encuentran ustedes, y revisen, si pueden, tienen esa oportunidad de hacerlo, van a encontrar que el informe técnico establece que es una falta de precaución, así de general. Creo que es artículo 79 o 97 del código. Falta de precaución. Pero se tiene que demostrar cuál es la falta de precaución, es decir, cuál de estas 5 causas directas se ha vulnerado, se ha infringido para generar el accidente. Mientras que toda causa directa siempre va acompañada de una causa mediata. El exceso de velocidad, ¿cuál sería la causa mediata? A ver, ¿quién quiere participar, por favor? Razonamiento lógico. A ver, Johnny. Johnny Rojas. Johnny. ¿Qué ha pasado con Johnny? ¿No está? Cecilia Arana. Buen día, doctor. Buen día. En su criterio, si el accidente se ha producido por una causa directa de exceso de velocidad, ¿cuál sería la causa mediata en el comportamiento del conductor? ¿Usted conduce vehículo? No, todavía no, doctor. Ah, qué bueno. A ver, Alejandro Ramallo. Doctor, buenos días. Bueno, ¿Usted yo conduce? pienso que Ah, ya. Entonces, en su criterio. una causa inmediata podría ser que la persona como tal está apurada, que tiene, Ya, que tiene un evento, ya salió tarde y por ende tiene que manejar con exceso de velocidad. ya, gracias, Alejandro. ¿Qué opina Adriano? Pues complementando con lo de Alejandro, considero que también es el desconocimiento de las normativas de tránsito, porque pocas personas saben cuánto es el exceso de velocidad en una avenida, por ejemplo, y le tiran a 50, 60 cuando eso ya está sobrepasando. Eso se nota más en la circunvalación, por ejemplo. Tengo mis dudas en esa respuesta, Adriano, por lo siguiente. El momento que una persona obtiene la licencia da exámenes sobre conocimiento del código y aparte de otros temas de seguridad ciudadana o llamada seguridad vial. Ahí la persona ya sabe cuánto es la velocidad promedio que debe circular dentro de radio urbano y cuánto de rural, cuánto de carreteras. Pero no todos Entonces, manejamos con licencia, doctor. ya, o sea, una persona que no tenga licencia, pues ahí la causa mediata ya está implícita. Se supone, ojo, que cuando una persona está autorizada legalmente tiene conocimiento pleno de todas las condiciones del uso de la vía pública. Pero también se presupone de que la persona que no tiene documento desconoce. Ahí sí podemos aplicar lo que vos dices, el desconocimiento de la norma de circulación. En ese caso, cuando no tenga. Y eso implica que asume toda la responsabilidad según el código. Gracias. Pero no siempre es así, doctor. A ver, dígame, ¿por qué no es así? A ver, por ejemplo, yo cuando aprendí a manejar en el Automóvil Club fue cuando tenía 20. Saqué mi licencia a mis 30. Y obviamente cuando di mi examen para que me den la licencia, eh, o sea, yo ya sabía manejar, digamos. Entonces, imagínese todo ese cuadernillo que me han dado en el Automóvil Club, pues yo ya no lo sabía, ¿no? Para ese entonces. Y me dieron mi licencia.
¿Qué nos quiere decir con eso? A ver, de manera concreta. Que no siempre el conductor va a saber esas reglas de tránsito, por más que tenga la licencia debidamente sacada, porque yo lo saqué paso a paso, ¿no? No estoy de acuerdo con usted. Porque desde el momento en que se va a habilitar como conductor para el uso de la vía pública, tiene que saber toda la normativa pertinente al código y reglamento de tránsito. Oh, no puede, es sine qua non. No se puede autorizar si no tiene conocimiento. Para eso son las pruebas, pues. Para eso da una prueba teórica, da una prueba práctica, etc. Ahora, que me diga que entre los telones, entre telón, que alguien que no sabe igual saca licencia sin saber, esas son las excepciones. La diferencia siempre va a ser No. entre lo que debe ser y lo que es. Sí, adelante. Que no nos dieron examen teórico, solo fue práctico con los del CEGIP y tome su licencia, digamos. Bueno, es que seguramente el Automóvil Club da por entendido que sus miembros deben saber, aunque no creo, porque el Automóvil Club auspicia clases teóricas, o por lo menos autorizaba antes, ¿no? Era una oferta justamente como beneficio a sus asociados, ¿no? Ahora, la diferencia entre lo que es y lo que debe ser siempre va a estar latente, ¿no? Pero yo parto del criterio, si yo tengo que hacer un peritaje, voy a pensar de que esa persona tiene dominio, porque está autorizado legalmente de acuerdo a ley. No puedo pensar que no sabe. No le puedo alegar desconocimiento. Como causa mediata, no. En las condiciones propias de la persona eso se excluye. No puedo demostrar que desconoce. Y que la persona tampoco diga yo desconozco. Entonces, ¿cómo ha sacado licencia? Doctor, Sí, adelante. doctor, tengo una Pérez. pregunta. Diga. Ya, por ejemplo, yo conduzco desde los 12, pero a los 16 saqué mi licencia de la P. La P creo que era, no me acuerdo, o la E especial, algo así. Pero yo no tenía la responsabilidad del caso que pasaba o que, no sé, realizaba alguna choque, nada, sino mis padres. Entonces, Claro. ahí estaban como que afirmando de que yo no estaba tan consciente de lo que podría hacer. Ya, está bien, su ejemplo es bueno, Scarlett, pero yo le pregunto, ¿la persona a qué edad asume responsabilidad propia? 18, mayor de Ya. edad. ¿Y la ley a qué edad otorga licencia para conducir? Ahora 18, pero antes me dejaron a los 16. Ya, siempre ha sido a la edad establecida por la norma. Si antes era 21, la mayoría de edad, a los 21 se otorgaba el brevet. En la década del 60, 70, brevet. A partir del 80 empezamos a utilizar la terminología de licencia. Todas aquellas personas que han conducido desde sus 9, 10, 12 son ilegales o negreros, que se dice. Porque tiene un amigo en tránsito, el papá, y le otorgaba una autorización. Ojo, había autorizaciones, pero se estaba infringiendo la norma, porque como bien usted lo ha dicho, el padre es responsable. ¿Y qué hacía tránsito en esa época? Le hacía firmar un acta de responsabilidad al padre, que si el hijo tenía un accidente, el padre asumía la responsabilidad del 100%. Sí. Y esto era ilegal, ojo. Pero por favorecer a que se estaba autorizando algo que no debía ser. Todos hemos manejado desde los 12 años. De manera ilegal. Pero no podemos asumir responsabilidad. Ahora, el tema está que si no tiene documentos, sí se puede alegar desconocimiento de la norma, impericia, falta de reflejos, etcétera. Un sinfín de causas
mediatas. Pero se determina así como ilegal porque, por ejemplo, yo le decía, tengo una licencia pero estaba con la E, no con la P de particular, sino con la E. Entonces, cuando a mí me paraba algún policía, veía mi licencia y me dejaba pasar tranquilo. Tan No, ilegal no siempre, creo. bueno, la letra es la P para particular. Y la profesional tiene 3 niveles de categoría, la A, la B y la C. La M es de motociclista, es con fondo amarillo, si usted quiere. El particular con fondo azul, el profesional con fondo rojo. Y hay otra que es anaranjada para los motoristas, que es una licencia para manejar maquinaria pesada. Esa es la categoría. Ya está. Y ¿Alguna otra nunca supe pregunta? cuál era la E. ¿Qué era la E? No, no hay E. Ah, ya, entonces, ¿qué era así lo que me dieron? Antes, o sea, lo dice, sí, yo, mi prima tuvimos esa licencia, o ese permiso. Bueno, había un permiso que era ilegal, ¿no? De acuerdo a cada departamento, el director de tránsito emitía documentación. Yo le digo eso porque así ocurrió. Entonces, había pero autoridades que suprimíamos eso cuando nos tocaba ocupar ese cargo. Yo cuando fui comandante de tránsito en Cochabamba, lo que hice es disponer que se anule todas esas extensiones anteriores y no se emita ninguna autorización temporal. Porque así dice el reglamento y así dice la ley, el Código de Tránsito, no podíamos vulnerar, ¿no es cierto? Cuando ocurre un accidente que usted está entregando un documento a una determinada persona que no tiene las condiciones según la ley, está siendo cómplice de ese acto que va a cometer. Ah, sí, sí. Si bien en tránsito todos los hechos son culposos, pero la otorgación del documento se vuelve doloso. Sí, doctor. Doctor, para la causa inmediata, ¿también podría ser los trastornos psíquicos o físicos? Sí. Esto se refiere a las condiciones psicológicas del conductor o también llamadas condiciones personales. Pero para eso tendría que establecerse a través de un médico, de un informe de médico forense. Ah, ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Decía que cada causa directa tiene siempre acompañada una causa mediata. El conducir en estado de velocidad, una causa inmediata también puede ser el estado de ebriedad. Sin embargo, en el léxico o en la costumbre de los abogados, muchos piensan que el estado de ebriedad es una causa directa. No, es una causa mediata. ¿Que es agravante? Sí. Pero por el estado de ebriedad pierde su capacidad de percepción, de capacidad de espacio, de control. Por lo tanto, va a conducir en un estado en exceso de velocidad. Entonces, el estado de ebriedad también es una causa mediata, que está implícita en las condiciones propias del conductor. Podemos encontrar como causas mediatas de varios accidentes, por ejemplo, que no ha sido la determinación de quién conduce. El ejemplo más común, baches en la vía. La causa directa es la maniobra negligente ha percibido el bache y sigue conduciendo por el bache, ¿no es cierto? Pero la causa remota no es tanto del conductor, que está implícito en su comportamiento, sino pasa a las instituciones responsables de la conservación de la vía pública, mantenimiento, conservación, etc. En este caso, alcaldías. Y raras veces se ha utilizado esta situación para exigir que las alcaldías
sean responsables del daño. Entonces, podemos encontrar un sinfín de acuerdo al estudio del caso que sea. Las causas remotas son aquellas que están implícitas referente a fenómenos naturales. Raras veces ocurre que caiga un rayo sobre la vía. Ojo. Entonces, causa remota, como su nombre lo indica, remotamente va a ocurrir. A eso se refiere las fases que se plantea como una modalidad de investigación de accidentes. ¿Qué se hace en el laboratorio? Esta parte quiero que ustedes pongan atención. Más allá de lo que se ha encontrado en el lugar del hecho y se ha realizado el levantamiento o colecta de las evidencias, en este caso huellas de frenada, se necesita hacer comparaciones que nos permita demostrar que la huella encontrada en el lugar, aparte de la fijación planimétrica y principalmente la fotográfica o la de video, pertenece al vehículo que es protagonista o medio o elemento del accidente. A ese mismo vehículo, ya en dependencias de tránsito se realiza, la primera acción es utilizar un polvo magnético, si quieren, alrededor de la trilla del vehículo que va a circular sobre un papel. Una vez que se ha colocado el líquido, se hace circular al vehículo por encima del papel puesto debajo de la trilla. Se ha removido el papel, se deja secar ese dibujo y si se quiere resaltar mucho más, se utiliza un polvo magnético, es decir, una segunda vez. Una vez realizado este trabajo, se procede al etiquetado de esta muestra, definiendo a qué neumático pertenece la huella como muestra, cuál es el sentido de dirección y cuáles son los datos pertinentes al vehículo. Así como tenemos un registro de identificación para personas, en los años 70 se estableció una modalidad de registro de vehículos que se llama CANTIP. El CANTIP nos permite establecer primero la clase de vehículo que estamos estudiando o estamos investigando, el año, el modelo, el tipo y la placa. La placa, que es la sumatoria de todos los datos anteriores. A esto podríamos sumar que los peritajes que se hacen a cargo de los peritos en accidentes de tránsito deben establecer los aspectos periciales, aplicar dinámica como parte de la física para demostrar la participación de fuerzas que han intervenido en el hecho de tránsito. No solamente es decir falta de responsabilidad y no demostrar por qué y cómo, además, han participado las fuerzas pertinentes a la dinámica. Eso sería todo referente a la retroalimentación del tema de investigación sobre accidentes de tránsito. ¿Alguna pregunta? Bueno, me dan 2 minutos, vamos a pasar lista.